Bon dia a tothom. Avui fem una conferència que s'incardina dintre de dues coses diferents. D'una banda, és la presentació d'un número i en general de la revista catalana de dret públic, a la que han participat una sèrie de professors, i d'altra banda s'incardina com una conferència per uns quants grups de l'assignatura Dret Constitucional 2 i, per tant, de Drets Fonamentals. Al context jo faré una presentació perquè la directora de l'Escola d'Administració Pública, la senyora DBI, no pot estar aquí perquè tenia un altre acte i llavors introduiré mínimament el tema i és el següent. Resulta que la revista catalana de dret públic que edita l'Escola d'Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, a part dels seus números que es van publicant semestralment, té una sèrie d'activitats com la presentació d'aquests números o conferències que s'organitzen o un blog de la revista. Llavors, el que fem cada cop que hi ha un nou número és fer una presentació i, amb motiu d'això, invitar algun professor perquè pugui fer alguna presentació d'actualitat en el dret públic. Per tant, la conferència d'avui s'incardina dintre d'aquestes activitats, diguem-ho així, divulgatives de la revista i llavors el que es fa és presentar amb un cert retard el número 48 que va sortir a finals de juny. Volíem fer una presentació però per una sèrie de motius, bàsicament perquè els professors que havien de participar estan fora d'Espanya i per tant no podien fer-ho. I en aquest número, si vosaltres entreu, és online, veureu que hi ha articles de diversos temes. Un professor d'aquesta casa, Vicenç Aguado, ha parlat dels orígens de la Comissió Jurídica Assessora. Un altre professor d'aquesta casa, Rafael Martínez, ha parlat de la productivitat i l'absentisme en el funcionariat. Hi ha una secció de dret comparat molt important perquè es tracta al Senat unes reformes que ha hagut al Senat canadenc, unes propostes de reforma, també una posada al dia del federalisme d'Estats Units d'Amèrica per part de professors d'ambdós països, també una sobre els valors constitucionals de la Unió Europea amb el professor Koshenov, un altre professor mexicà que parla de drets fonamentals a Mèxic i un altre professor d'aquesta casa, José María Tobillas, que parla de l'impost de grans fortunes a França. Per tant, temes variats que es toquen en aquesta revista i on també hi ha un article que forma part d'una seqüència d'articles sobre el règim local i les reformes que estan havent tant a nivell de català com a nivell espanyol en matèria de règim local, que és el professor Velasco, que tracta la incidència a les comunitats autònomes de la reforma local aprovada per les Corts Generals. I també, des del punt de vista del dret internacional, el professor Del Valle estudia el règim jurídic de Gibraltar. Per tant, aquests són els continguts de la revista que es va publicar al número 48. En el mes següent, és a dir, el mes de desembre, publicarem el següent número, el número 49, que ja tenim enllestit i que ara s'està editant. En aquest número trobarem també articles d'actualitat que poden ser d'interès en el dret públic. Un és el professor Piñarmanyes, parla de la llei de transparència i la seva entrada en vigor. El professor Villaverde de la Universitat d'Oviedo parla del recurs previ d'inconstitucionalitat, que és tota una discussió que s'està tenint ara si s'ha d'incorporar o no per als estatuts d'autonomia. Hi ha una sèrie d'articles que tindrien com a fil conductor, podríem dir, els drets i els drets socials, analitzats per una banda pel professor Gimena de la Universitat de València, que a més és el president del Comitè Europeu de Drets Socials i que analitza la doctrina d'aquest comitè en matèria de tutela europea dels drets socials, el professor Guillermo Escobar, que parla de la dogmàtica dels drets socials, el professor Rossi es centra en temes de voluntariat i tot tema d'organitzacions no governamentals, el doctor Mazzarella parla de la llei de dependència espanyola i, per tant, també una anàlisi des d'aquest punt de vista i s'hauria d'afegir altres articles, com per exemple el de una professora d'aquesta casa, Pano, que de ciència política parla de les comarques
i la catedràtica de Dret Administratiu, professora Montoya, que parla del sector elèctric. Per tant, són aquests els continguts principals d'un número, el 49, que està a punt de sortir. I el següent, el que sortirà a juny de l'any 2015, és un número especial, perquè és el número 50. Llavors estem treballant perquè sigui realment un número molt extraordinari, sigui pels temes, sigui pels professors que hi participin. Feta aquesta presentació del que és estrictament la revista, he d'afegir dues qüestions més. Una, també aquest any 2014, la Revista Catalana de Dret Públic ha estat premiada amb un segell de qualitat per la FECIT, que és una fundació de ciència i tecnologia que avalua les revistes científiques que hi ha a Espanya. I, per tant, estem en el nivell de revista d'excel·lència i ens felicitem i felicitem el personal de l'escola que ha treballat perquè això fos possible. I, d'altra banda, un dels productes que també té la revista i que aquest jo crec que pot ser especialment interessant per a estudiants són els posts que es van publicant setmanalment, un parell normalment, cada setmana, del blog de la Revista Catalana de Dret Públic. Si entreu en aquest blog trobareu petits flaixos sobre també temes d'actualitat. Si mirem els últims, aquí tenim, per exemple, com les últimes entrades afecten a la commemoració del 25 aniversari de la caiguda del mur de Berlín per part d'un doctor alemany, Mario Kelling, o Javier Tajadura, que parla d'unes propostes de regeneració política que s'han fet en una fundació a Madrid, o Josu de Miguel, que parla i fa una valoració de les darreres eleccions als Estats Units d'Amèrica, o la professora Esther Martín d'aquí, que analitza la llei de consultes populars no referendàries aprovada recentment pel Parlament i suspesa, o el professor Alberto López Bassaguren, que fa una anàlisi constitucional dels resultats del referèndum d'Escòcia, per agafar, diguem-ne, alguns dels darrers temes tractats en aquests posts. Per tant, en aquest context de les activitats de la revista és on cal situar la conferència d'avui. La conferència d'avui és una introducció a el que està passant en la jurisprudència del Tribunal Constitucional Italià en matèria de drets fonamentals. S'analitzaran diversos casos que han arribat al Cort Constitucional Italiana, alguns d'ells en relació a temes ètics, altres tipus de drets fonamentals. I tenim per abordar aquesta qüestió el professor Marco Olivetti. El professor Marco Olivetti és catedràtic de Dret Constitucional a la LUMSA, és una universitat de Roma, i des d'on ell ara és catedràtic fa justament un mes, fins ara ell era catedràtic a la Universitat de Foggia. El professor Olivetti té una trajectòria com a investigador en temes de dret comparat molt notable, igualment en temes de forma de govern, d'organització territorial, té una monografia sobre la forma de govern i els estatuts d'autonomia a Itàlia, que realment ha estat una peça clau per entendre el sistema de distribució territorial del poder i concretament la forma de govern i què són els estatuts a Itàlia, com una de les aportacions, jo diria, més destacades. Darrerament s'està dedicant a investigar i ha publicat alguna qüestió al respecte sobre constitucionalisme, per exemple, al Nord d'Àfrica, la Constitució de Túnez o alguna altra experiència. Té una monografia molt interessant sobre el constitucionalisme mexicà, també que vull destacar. Per tant, estem molt contents de tenir el professor Olivetti aquí. El professor Olivetti és un amic de molts dels professors que aquí ens acompanyen, ha vingut sovint a Barcelona i, aprofitant aquests dies que està entre nosaltres, li hem proposat i ell va acceptar amablement poder impartir aquesta conferència. Gràcies per la vostra assistència i gràcies al professor Olivetti per endavant la seva acceptació i tenir-lo aquí entre nosaltres. Gràcies. Muchísimas gracias. ¿Está abierto? ¿Se entiende? Sí. Muchísimas gracias, en primer lugar, al profesor José María Castellà como director de la revista y como amigos desde hace mucho tiempo por la invitación a hablar aquí hoy. Y además, muchísimas gracias a los colegas que asisten y a la profesora Enriqueta Expósito por
alquilarme sus estudiantes. Hay una palabra que, bueno, sé que hay, que el alquiler es contra una prestación de dinero. No conozco la palabra técnica para el alquiler gratuito, ¿no? Entonces no es una palabra correcta. Y gracias a los estudiantes para confrontarse en esta hora con un tema de otro sistema jurídico, aún si bastante similar al sistema jurídico español. Yo, como se ve, hablaré en una versión un poco deformada de castellano, es decir, con los límites del conocimiento de esta maravillosa lengua. Desafortunadamente solo puedo entender el catalán, pero no hablarlo. Mi presentación, mi conferencia, por la cual me ayudaré con un PowerPoint muy poco innovador, es decir, simplemente que permite de seguir los argumentos que trataré. Mi conferencia estará dividida en tres partes. En la primera presentaré una introducción muy simple y muy banal, y pido disculpa a los profesores que están aquí e incluso a los que están sentados sentados allí por la simplificación brutal y banal del sistema italiano de protección de los derechos fundamentales, para situar al tema. En segundo lugar, y es el corazón de mi presentación, la análisis de 5 sentencias adoptadas en 2014 por el Tribunal Constitucional Italiano en materias de derechos fundamentales de tipo y de ámbito muy diferente entre ellas, que todas han tenido una resonancia bastante fuerte y que a mi parecer, como intentaré decir en la tercera parte, es decir, la conclusión, y también unos elementos de análisis comparadas a estas sentencias, podrían significar una nueva temporada de activismo judicial por el Tribunal Constitucional italiano en la materia de los derechos fundamentales, que no es nada totalmente nuevo y tampoco inicia en 2014, pero a mi parecer, solo considerando esos 5 fallos, emerge una nueva fuerza de un Tribunal Constitucional que en los últimos años se había reducido sobre todo a un papel de administración del conflicto entre estados y regiones en los últimos 15 años, después de la reforma constitucional de 2001. Muy bien, primera parte entonces. ¿Cómo se puede caracterizar de manera muy sintética, y repito, pidiendo disculpas seguramente de manera banal, el sistema italiano de protección de derechos fundamentales, sobre todo considerando las diferencias con el sistema español? Yo distinguiría entre el punto de vista sustancial y el punto de vista procesual. Es decir, entre la individuación de los derechos protegidos desde el punto de vista material y los medios para protegerlos frente a la justicia. En lo que se refiere al punto de vista sustancial, la Constitución italiana, adoptada en 1947, tiene un catálogo de derechos fundamentales muy largo y complejo, que forma la primera parte de la Constitución, que está dividida en 4 capítulos. No se utiliza tanto la definición de derechos civiles, sociales, económicos, sino de relaciones, porque los constituyentes italianos querían subrayar la dimensión relacional de los derechos más bien que la relación estrictamente individual. Y entonces se habla de relaciones civiles, donde están las libertades clásicas de personal, de domicilio, de correspondencia, de pensamiento, de religión, de asociación, de reunión. Las relaciones éticos sociales, donde hay normas sobre familia, educación, salud. Las relaciones económicas, donde hay derechos como la iniciativa económica privada, propiedad, huelga y otras cosas de este tipo. Y las relaciones políticas, el derecho de voto y los derechos de participación. Y además hay 2 cláusulas generales que juegan un papel cada vez más importante en la jurisprudencia, porque permiten al Tribunal Constitucional de utilizar un parámetro muy indeterminado y entonces de tener un margen de maniobra más amplio, que son el artículo 2, cláusula general de obligación del respeto de los derechos fundamentales, y el artículo 3, el principio de igualdad, sea en su vertiente formal que en su vertiente sustancial.
se trata de un catálogo ahora bastante viejo, porque era un catálogo innovador en los años 40 cuando fue adoptado, aún se inspira básicamente en la Constitución de Weimar, pero con unos elementos innovadores. Por ejemplo, ya hay una disciplina del derecho a la salud que solo aparece a nivel constitucional en otras constituciones al momento de la adopción de la Constitución española, portuguesa y greca en los años 70, y eso podría decirse también sobre otros derechos. Bueno, innovador en comparación con 1947, ya pasaron casi 70 años, entonces, como es un catálogo que nunca ha sido puesto al día, ninguna parte, ninguna disposición de esta parte de la Constitución, con la excepción del refuerzamiento de la prohibición de la pena de muerte y de otros aspectos estrictamente de detalle, ha sido modificada. Entonces, un catálogo que ya muestra el signo de los tiempos. Desde el punto de vista procesual, yo creo que comparándolo con el sistema español hay que subrayar desde el principio que no hay un acceso directo al Tribunal Constitucional, no hay nada que pueda ser comparado con el recurso de amparo. Entonces, el lugar de la protección de los derechos fundamentales son los jueces comunes y ¿cuándo puede entrar en acción el Tribunal Constitucional? Básicamente de una sola manera, es decir, cuando un juez tiene que aplicar una ley y opina que esta ley está en contra de un parámetro constitucional, de un criterio establecido en la Constitución, puede plantear la cuestión de inconstitucionalidad. Es la llamada vía incidental de acceso a la justicia constitucional, que es la característica dominante del sistema de justicia constitucional en Italia, y que es casi la única manera para llegar al Tribunal Constitucional. De hecho, hay unas otras formas en el marco de conflictos de estados-regiones, en el marco, no sé, de juicio para admitir referéndum, pero los fallos, especialmente en materia de derechos fundamentales, son muy, muy pocos. Entonces, básicamente, el acceso al Tribunal Constitucional pasa por esta vía. Y entonces el Tribunal Constitucional necesita la cooperación de los jueces comunes. Y este es un rasgo esencial del funcionamiento de la justicia constitucional italiana. Aun si el Tribunal Constitucional es un Tribunal Constitucional de composición similar a la española, es decir, por un tercio nombrado por el Parlamento, los jueces son elegidos por un tercio por el Parlamento a mayoría calificada, por un tercio nombrados por el Presidente de la República y por un tercio elegido por las supremas magistraturas. Entonces no es solo un tribunal compuesto de jueces, entonces no es un juez supremo, es un juez constitucional, pero necesita la cooperación de los jueces comunes para, en primer lugar, tener material de trabajo, ¿no? Si no serían parados los jueces constitucionales sin la cooperación de los jueces comunes. Este significa al mismo tiempo que el Tribunal Constitucional no tiene ningún monopolio sobre los derechos fundamentales y que en lo que se refiere a su papel de conjunto, aquí es una simplificación extrema, claro, de una historia de más de 60 años, porque el Tribunal Constitucional empezó a funcionar ya en 1956, ha tenido un papel importante en lo que yo llamaría la depuración del ordenamiento italiano de la legislación preconstitucional, sea de época liberal, sea de época fascista. Es decir, que después de la Constitución el legislador, eso creo que es otro elemento interesante de diferencia con lo que pasa en España. El legislador italiano, después de la entrada en vigor de la Constitución, no ha intervenido muy frecuentemente en materia de derechos fundamentales. Nosotros todavía tenemos 3 de los 4 códigos, el Código Civil, el Código Penal y el Código de Procedimientos Civiles, que son códigos adoptados bajo el régimen fascista, modificados en los aspectos críticos, más condicionados políticamente por la ideología del régimen de aquella época, pero básicamente solo el Código de Procedimiento Penal fue modificado en su conjunto, y eso solo en 1988. Y en general las leyes sobre derechos fundamentales son muy pocas. No hay una ley sobre la libertad de reunión, no hay una ley sobre la libertad de asociación, no hay una ley general sobre la libertad de manifestación de pensamiento. Bueno, y el papel del Tribunal Constitucional ha sido la instancia que ha intervenido, especialmente en los años 60 y 70, declarando inconstitucionales normas adoptadas bajo los regímenes anteriores, y digo no solo bajo el régimen fascista, sino también bajo el régimen liberal, que tenía elementos autoritarios a la época.
Los jueces comunes además juegan un papel importante en la protección de los derechos fundamentales porque ellos no solo son el canal de acceso a la justicia constitucional, sino también, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, tienen la obligación de interpretar las leyes de manera conforme a la Constitución. Y como sabemos, esta técnica muy controvertida de la interpretación conforme permite tal vez de hacer una verdadera manipulación del texto legislativo interpretado para adaptarlo a las exigencias constitucionales. Solo cuando no es posible la interpretación conforme a la Constitución, el juez común puede pedir al Tribunal Constitucional que declare la inconstitucionalidad de una ley. Como en la mayoría de los tribunales constitucionales del ámbito europeo contemporáneos, en los últimos años el Tribunal Constitucional ha desarrollado una cooperación que es al mismo tiempo un poco una competencia con los jueces supranacionales e internacionales que también intervienen en asuntos de derechos humanos, sea de manera prevalente, como el Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sea de manera no prevalente, porque hace otro trabajo normalmente, el Tribunal Europeo de Justicia. En particular, después de 2007, el Tribunal Constitucional, cuando hay un contraste entre una ley italiana y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, dice en su jurisprudencia que los jueces comunes no pueden inaplicar la ley italiana, sino tienes que plantear una cuestión de constitucionalidad frente al Tribunal Constitucional por violación de un artículo de la Constitución que dice que el ordenamiento italiano respeta las normas de derecho internacional pacticio, de los tratados internacionales. Hasta los casos que se analizarán aquí, los fallos más novedosos sobre derechos fundamentales del periodo más reciente, y por más reciente digo de los últimos 10, 15 años, salían del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o del Tribunal de Justicia. Y entonces el papel que el Tribunal Constitucional había construido para sí mismo era más un papel de filtro, ¿cómo se puede decir? De filtro en la relación entre esos tribunales, el llamado diálogo entre tribunales constitucionales o tribunales supremos. Bueno, eso ha cambiado un poco en 2014, a mi parecer. Claro, como siempre, es una simplificación. No quiero decir que todos esos casos sean una revolución constitucional, ni tampoco quiero decir que el Tribunal Constitucional en los años anteriores no haya adoptado decisiones que podríamos considerar activistas o novedosas en esta materia. Pero me parece que estos casos sí, que son muy diferentes, no tienen ninguna relación entre sí. Analizarlos de conjunto dan la impresión de un Tribunal Constitucional que quizá también por su composición de este momento, siempre las instituciones marchan con las piernas de los hombres y de las mujeres, porque ahora 3 jueces constitucionales de 14 que existen en este momento, uno falta, son mujeres, entonces, pero es un Tribunal Constitucional que tiene una composición política. Hay un ex primer ministro, un ex viceprimer ministro y 2 antiguos ministros que acaban de salir, que estaban hasta cuando estas decisiones fueran adoptadas en el Tribunal Constitucional. Eso entonces yo creo que son ex políticos de la generación anterior a los políticos actuales, políticos con formación jurídica. Uno es un antiguo primer ministro que ha sido profesor de Derecho Constitucional por muchos años y vicepresidente del comité que elaboró la Carta Europea de los Derechos Fundamentales. Estoy hablando de Giuliano Amato, pero siempre un ex primer ministro. Entonces, una composición política del Tribunal Constitucional que quizá explica esta tendencia al activismo, pero sobre esto volveremos después. Los 5 fallos. El primero es quizá el más conocido también fuera de Italia, aun porque es el menos reciente, sentencia número 1 de 2014, preanunciada con un comunicado del Tribunal Constitucional ya en diciembre, porque ahora se ha difundido esa costumbre que el Tribunal Constitucional en los fallos más controvertidos, y eso ha pasado sea con esta decisión que con la 162 sobre fecundación asistida, adopta un comunicado y después pasa un mes, 2 meses antes que se conozca el verdadero texto de la sentencia, con la consecuencia que en el periodo intermedio la ley sigue siendo en vigor hasta cuando no se la declara inconstitucional. Bueno, primero, la sentencia número 1 de 2014 que haciendo hincapié, basándose en el derecho de voto, ha declarado inconstitucional el sistema electoral
para la elección del Parlamento, es decir, sea de la Cámara, sea del Senado, que en Italia es elegido directamente a sufragio universal. La segunda es la sentencia número 162 de 2014, que ha declarado inconstitucional un pilar fundamental de la ley italiana sobre fecundación asistida, que prohibía la fecundación llamada heteróloga. Volveremos después sobre estos asuntos. La sentencia número 170 de 2014, que ha desarrollado un reconocimiento constitucional del derecho de las parejas homosexuales a una convivencia reglamentada, claro, no a la simple convivencia que nunca ha planteado problema, sino a una convivencia reglamentada, declarando inconstitucional una ley que establecía que en caso de cambiamiento de sexo de uno de los miembros de las parejas, el matrimonio es automáticamente disuelto. La sentencia número 238 de 2014, que a mi parecer era la más innovadora, no me sale una palabra para enfatizar esta novedad de estas 5, que ha declarado inconstitucional, bueno, que ha amparado un derecho a la protección judicial y a la responsabilidad civil de un Estado extranjero por crímenes contra la humanidad, declarando inconstitucional una sentencia del Tribunal Internacional de Justicia. Explicaré después de qué ha pasado. Y quizá la menos interesante de estos 5 casos, que pero a mi parecer tiene también unos elementos de interés, que se refiere al interés superior del menor y a la posibilidad por la madre de expiar la pena a ciertas condiciones fuera de la cárcel. Bueno, son casos, como se ve, muy diferentes. Vamos a analizarlos cada uno de ellos separadamente. Y empezamos con el que ha tenido más resonancia política y mediática en Italia, que es el de la sentencia número 1 del 2014 sobre el sistema electoral. Una palabra muy breve, sin entrar en el detalle, que sería muy complicado y creo que no tendría ningún interés particular, sobre el sistema electoral italiano, que fue adoptado, el sistema en vigor hasta esta sentencia, en 2005. Esta ley electoral era una ley electoral proporcional, verdaderamente proporcional en los efectos, en su base, es decir, con proporción calculada a nivel nacional, pero con 2 correcciones. Primera corrección, Sperrklausel, ¿cómo se traduce? Cláusula de exclusión, ¿no? Barrera mínima. Barrera mínima. Y segunda corrección, premio de mayoría, es decir, el partido o la coalición de partidos que obtiene el mayor número de votos a nivel nacional en la elección para la Cámara de Diputados obtiene un premio que le permite de obtener, cual que sea el nivel de votos que ha obtenido, la mayoría de los escaños de la Cámara de Diputados. Y al Senado el mismo mecanismo, pero con la diferencia que funciona de una manera un poco rara, es decir, se aplica por regiones, es decir, en cada región el partido que obtiene más votos o la coalición que obtiene más votos obtiene la mayoría de los escaños atribuidos en aquella región. Consecuencia de la aplicación de esta ley en las últimas elecciones de 2013, las 3 principales coaliciones o partidos obtuvieron 29,6% el centro izquierda, 29,3% el centro derecha y 25% un partido populista denominado Movimiento 5 Estrellas. El primer partido, con el 29,6%, obtuvo la mayoría, la primera coalición, la mayoría de los escaños, es decir, redobló los escaños. Bueno, ese es el sistema electoral. Otro aspecto que es contestado, los electores, como aquí en España, pueden elegir el partido cuando votan, pero no los candidatos del partido. No hay lo que en la tradición italiana ha sido importante en el pasado, es decir, el voto de preferencia. Bueno, este asunto, y aquí dejo de lado toda una discusión que podría ser interesante desde la perspectiva estricta de la justicia constitucional, pero que no puedo desarrollar en este momento, es decir, la admisibilidad de la cuestión, que según la larga mayoría de la doctrina era inadmisible, por razones que no puedo explicar, pero analizando solo el contenido, el Tribunal Constitucional ha declarado que unos aspectos de esta ley electoral, y aspectos de fondo, no de detalle, estaban en contra, de un lado, del derecho de voto en el sentido de la igualdad de voto,
y del otro lado del derecho de voto en el sentido de la libertad de voto. Es por eso que cito este caso como ejemplo de jurisprudencia en materia de derechos fundamentales, aun si el efecto se refiere a la organización del Estado, entonces a la constitución de los poderes y no a la constitución de los derechos. Primer argumento, los premios de mayoría, que sería este mecanismo que permite al primer partido, a la primera coalición de partidos, de obtener la mayoría de los escaños, sea a nivel nacional en la Cámara, sea a nivel regional en el Senado, cual que sea el nivel de votos efectivamente obtenido, ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional porque introduce una alteración profunda en el principio de representación, cuya raíz está en el principio de igualdad de voto. Es una interpretación novedosa por el Tribunal Constitucional italiano del principio de la igualdad de voto. Anteriormente nunca el Tribunal Constitucional italiano había dicho que la igualdad de voto tenía como consecuencia un sistema tendencialmente proporcional, como sí había dicho el Tribunal Constitucional alemán. De verdad, aquí el Tribunal Constitucional no dice que es necesario un sistema proporcional. Dice, bueno, si el legislador adopta un sistema tendencialmente proporcional, como es el de la Ley 270 de 2005, puede introducir en el sistema electoral correcciones que necesitan un fin, necesitan perseguir un fin legítimo. Este fin puede ser la gobernabilidad. ¿Por qué se introduce un premio de mayoría? Para producir gobernabilidad. Italia tiene desde siempre un problema de gobernabilidad. Eso es un hecho consumado, ¿no? No es necesario recordarlo. Entonces, según el Tribunal Constitucional, el principio de la igualdad de voto no es absoluto, puede ser limitado. La limitación tiene que perseguir un fin legítimo. Este fin que el premio de mayoría intentaba de alcanzar era el fin de la stabilidad de gobierno, pero, dice el Tribunal Constitucional, lo hace de manera excesiva, desproporcionada, es el principio de proporcionalidad, porque no prevé un nivel mínimo para que sea atribuido el premio de mayoría, con la consecuencia que puede pasar que un partido con consenso bastante limitado, una coalición con un consenso bastante limitado, como ha pasado en 2013, 29%, consigue la mayoría de los escaños, aún habiendo obtenido un cuarto de los votos. Segundo argumento, siempre desde el punto de vista de los derechos fundamentales, es el de la libertad de voto. La imposibilidad por los electores de votar no solo el partido, sino también los candidatos del partido, es, según el Tribunal Constitucional italiano, una violación de la libertad de voto, de la libertad del elector, de elegir, no solo de dar una confianza en blanco al partido, sino también elegir los candidatos. Aquí también el Tribunal Constitucional subraya unas diferencias, es decir, dice, no es necesario que existan necesariamente y siempre, en cualquier forma, votos de preferencia. Podría ser admisible, y aquí la referencia implícita es justamente al sistema electoral español, que es considerado una referencia entre las posibles formas de reformar el sistema electoral italiano. Podría ser admisible tener un sistema sin voto de preferencia, pero a la condición que los colegios electorales sean pequeños, porque eso permite al elector de controlar el número de candidatos en un partido, ¿no? Que sean de 2, 3, 4, 6, 7 candidatos a elegir en la misma circunscripción. Mientras que las circunscripciones electorales para la elección de la Cámara italiana son muy grandes. Por ejemplo, Puglia, 44. Entonces, el pobre elector se encuentra con una lista de 44 candidatos. Además, ¿cómo es posible para los candidatos candidarse en diferentes regiones? No reconoce los candidatos del partido, ¿no? Y entonces dice el Tribunal Constitucional es una violación de la libertad de voto. Bueno, a mí me parece que aquí lo que hay que subrayar en una perspectiva sea de interpretación constitucional, sea de protección de los derechos fundamentales, es que el Tribunal Constitucional adopta de repente, sin verdaderos precedentes, una nueva interpretación, sea del principio de igualdad de voto, sea del principio de libertad de voto. Había un precedente en una sentencia sobre referéndum desde este punto de vista. Utiliza de manera muy fuerte sea el principio de proporcionalidad
que normalmente el Tribunal Constitucional italiano no utilizaba tanto frecuentemente, sea el principio de razonabilidad, que utiliza siempre y de manera muy irregular en muchas sus decisiones suyas. Cita precedentes extranjeros, en particular discute una sentencia del Tribunal Constitucional alemán sobre el sistema electoral, y se trata de una decisión que ha tenido una influencia política muy fuerte. Es decir, declarar inconstitucional la ley bajo la cual se ha elegido el Parlamento Nacional. Incluso se ha discutido qué pasa con el Parlamento que ya existe. ¿Sigue siendo legítimo o es necesario disolver el Parlamento, una disolución anticipada, o tiene límites a lo que puede hacer? Bueno, aquí el Tribunal Constitucional intenta de evitar las consecuencias extremas de su decisión, diciendo, bueno, el Parlamento puede aprobar otro sistema electoral, el Parlamento es legítimo hasta el final de la legislatura, entonces ha intentado de delimitar los efectos de su decisión. Otro aspecto es que el Tribunal Constitucional no solo ha declarado inconstitucional unos aspectos de la ley electoral, sino que ha construido un nuevo sistema electoral. Porque, por ejemplo, cuando declara la inconstitucionalidad de la ausencia de previsión del voto de preferencia, está introduciendo un nuevo mecanismo electoral. Y hay que considerar que, por ejemplo, mientras que por la Cámara de Diputados había una larga tradición de voto de preferencia en Italia, aún con muchos problemas, antes de 93, en el Senado nunca ha existido un sistema de elección con voto de preferencia. Entonces el Tribunal Constitucional no solo está declarando inconstitucional un mecanismo, que es su tarea, sino está construyendo, aún si solo provisionalmente, una nueva ley electoral con caracteres totalmente innovadores en comparación con el pasado. Entonces, una decisión extremadamente activista, con una enorme influencia política sobre un asunto controvertido y con un parámetro muy frágil, porque que esta ley electoral fuese una mala ley electoral, casi todos en Italia están de acuerdo sobre esto. Y no traduzco la manera en la cual normalmente se llama esta ley electoral, que es considerada una operación política no noble, para ser muy elegantes. Pero decir esto es una cosa. Decir que es inconstitucional cuando la Constitución italiana no dice nada sobre el sistema electoral, ni de la Cámara ni del Senado, a diferencia de lo que pasa en la Constitución española, es digamos, algo que hay que subrayarlo por lo menos. Bueno, pasamos al segundo caso, no menos importante, porque en 2000, disculpen, aquí hay un error, es ley 40 de 2004, no de 2014, es la ley italiana sobre la procreación asistida. Se adopta después de un largo periodo en el cual no había ninguna ley sobre esta materia y en la cual se había desarrollado lo que la doctrina llamó el Far West procreativo, es decir, como no había reglas, cada uno hacía lo que quería, ¿no? Y entonces se decide de reglamentarlo, y cuando se hace esto, se adopta una ley muy restrictiva, claro, fruto de un conflicto ideológico, pero una ley muy restrictiva. Uno de los aspectos de esta restricción es la prohibición de la fecundación llamada heteróloga. No sé si es con H aquí o sin H en español. ¿Es con H? Sí. Muy bien. De la fecundación heteróloga, en cualquier forma. Eso ha sido desde el principio uno de los aspectos más discutidos de esta ley. La cuestión de constitucionalidad ha sido planteada por primera vez en 2012, porque en aquel año el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, en el fallo SH contra Austria, había declarado en primera instancia que la exclusión total de la fecundación heteróloga, que estaba prevista en forma un poco atenuada en comparación con Italia, pero estaba prevista en el ordenamiento austríaco, alemán y además italiano, lituano y turco, creo, al interior del Consejo de Europa, estaba en contraste con el derecho a la vida privada y familiar. Entonces, en consecuencia de este fallo, se plantea la cuestión de inconstitucionalidad de la limitación a la fecundación heteróloga prevista en el ordenamiento italiano, con el argumento que hay un contraste no tanto con normas constitucionales italianas, sino con el derecho a la vida privada y familiar prevista por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Lo que pasa es que el mismo caso SH conoce una evolución, porque hay un recurso a la Gran Cámara en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Como ustedes saben, hay dos niveles de decisión.
bueno, hay uno y la posibilidad de un segundo, ¿no? Cuando el Estado condenado pide que el caso sea reexaminado por la Gran Cámara, un colegio de 17 jueces del mismo tribunal, este tribunal puede cambiar la decisión. Y es lo que pasa, ¿no? Porque el Tribunal de Estrasburgo dice, bueno, eso es un asunto en el cual hay un margen de apreciación nacional. Entonces el Tribunal Constitucional italiano restituye los actos del caso al juez que había planteado la cuestión y este plantea de nuevo la cuestión de constitucionalidad, esta vez con parámetros, con criterios de inconstitucionalidad exclusivamente de derecho interno. Y con la sentencia 162 de 2014, el Tribunal Constitucional declara inconstitucional la protección absoluta, la prohibición absoluta de la procreación heteróloga, pero solo limitadamente a parejas heterosexuales, estables y estériles. Eso es el contenido de Chisum. Bueno, vamos a decir algo más sobre esta decisión. Primero, el parámetro. ¿Cuál es el criterio que el Tribunal Constitucional adopta? Bueno, el parámetro es el que está mencionado allí, que parece más los números para la lotería, ¿no? Porque es una lista muy articulada de disposiciones que no tienen muchísimo que ver una con la otra. Dice el Tribunal Constitucional, el parámetro son los artículos 2, 3, 29, 30, 31 y 32, derecho a la salud. Y reconoce que hay un derecho al acceso a la fecundación heteróloga, pero dice solo para parejas que puedan demostrar de ser estériles y para parejas heterosexuales y estables. ¿Con qué argumento? ¿Con qué argumento? Bueno, yo creo que aquí hay que reconocer que había un argumento para decir esto, porque donde el tribunal, hay una parte del texto constitucional italiano que dice la Constitución ayuda a la formación de la familia y especialmente las familias numerosas. Formación de la familia, no solo el acto matrimonial, sino también el acceso a la procreación. En cualquier manera se puede decir que exista un reconocimiento indirecto del derecho a la procreación. Entonces yo creo, por ejemplo, que una prohibición total de la procreación asistida, incluso la homóloga, sería seguramente inconstitucional. Tengo muchas dudas que desde este artículo se pueda derivar también el reconocimiento a utilizar una técnica que no es una consecuencia del fenómeno, digamos, natural de la procreación, sino es la utilización de material genético externo a la pareja, ¿no? Y con eso no quiero decir tampoco el contrario, es decir, que sea prohibida constitucionalmente. Digo simplemente que según el texto constitucional, a mi parecer, era más razonable decir que era un margen en el cual el legislador tenía posibilidad de decidir. Lo que dice el Tribunal Constitucional italiano es, otra vez, principio de proporcionalidad. Dice, este derecho a la procreación no es absoluto, puede encontrar una limitación en el interés del niño que tiene que nacer, pero, y aquí este interés ya es satisfecho por la legislación actual, que aún prohibiendo la fecundación heteróloga, reconoce, prohíbe el desconocimiento de la paternidad o de la maternidad si la fecundación heteróloga ha sido realizada fuera de Italia, porque la ley dice, bueno, no se puede hacer así, tampoco se podría hacer al exterior, pero tomamos acto de la realidad y si alguien la realiza fuera de Italia, se reconoce la paternidad y no es posible desconocerla. Entonces dice la sentencia 162, ¿no? que la restricción sería posible, pero es demasiado estricta y no respeta el criterio de proporcionalidad. Además, añade dos argumentos que a mí me parecen muy discutibles. Es decir, dice el Tribunal Constitucional que hay un derecho a la salud de la pareja, la cual pareja, una vez que no puede acceder a la procreación, puede subir consecuencias por su equilibrio. Entonces aquí es una noción muy subjetiva del derecho a la salud. Y mi argumento es, si eso es el argumento para justificar el acceso a la procreación heteróloga, ¿cómo se puede limitar esto a las parejas heterosexuales y estables? Porque si este problema existe también para las parejas homosexuales y no estables, este problema del atentado al derecho a la salud, ¿no?
Y también hay otro argumento que dice, bueno, como esta técnica se puede utilizar fuera de Italia, y esto pueden hacerlo solo los que tienen dinero, esta prohibición está en contra del principio de igualdad. Y aquí también hay un argumento, de hecho, que es transportado en el plan del juicio de legitimidad. Bueno, yo lo que quiero subrayar es que esta ley sobre la procreación asistida había sido una ley muy discutida, muy controvertida, que había dividido al país, eso es indudable, sobre la cual se intentó de realizar un referéndum para derogarla. Eso no consiguió el resultado porque votó un porcentaje muy bajo de la población y en este caso en Italia el referéndum no es válido. Y que el Tribunal Constitucional ha adoptado una posición ideológica muy precisa, con argumentos constitucionales a mi parecer bastante débiles, para imponer una de las dos posibles soluciones de regulación de esta materia. Que guste o no guste desde el punto de vista de la ideología política, eso es otro asunto. Y hay otro aspecto quizá aún más interesante que hay que subrayar, que el Tribunal Constitucional ha insistido que el resultado de su sentencia es una disciplina ya perfectamente aplicable. Y eso ha sido muy controvertido después de la sentencia, porque existen muchos problemas prácticos. Es muy fácil para una ley decir, bueno, no procreación heteróloga, porque muy fácil desde el punto de vista de la técnica normativa. Una vez que se prohíbe este comportamiento, se establecen sanciones y consecuencias en el caso de violación de la ley. Pero cuando se la reconoce, hay que adoptar precauciones en lo que se refiere a si puede hacerse una selección del material genético y por cuáles finalidades y con cuáles límites. Y esto, claro, la sentencia del Tribunal Constitucional no podía decirlo, pero aquí también hay que subrayar esto, ¿no? No solo el aspecto destructivo de la sentencia, destructivo en el sentido neutral de la palabra, de declarar la inconstitucionalidad de normas, sino el aspecto también positivo, es decir, de decir que ya existe una disciplina enteramente aplicable, pero quedaban abiertos muy problemas, por ejemplo, de financiación. ¿Es un derecho de libertad o un derecho social el del acceso a la procreación asistida? ¿Lo paga la pareja que tiene acceso a esta técnica o lo paga el Estado concretamente en Italia las regiones, en el marco de la protección del derecho a la salud? Sobre este asunto ha tenido lugar un debate en el curso del verano, en el cual el mismo presidente del Tribunal Constitucional ha intervenido con entrevistas y otras afirmaciones, repitiendo esta frase: la ley, digamos, con la eliminación de la prohibición, hay un régimen ya aplicable, mientras que el Ministerio de Salud y las regiones tenían muchas dificultades a definir todos los criterios de reglamentación de la materia. Aquí también vemos esta frontera, que no es nada excepcional, pero normalmente un Tribunal Constitucional, volveré sobre eso después, es un órgano de legislación negativa y tiene que dejar un espacio al legislador, una vez que haya adoptado una decisión, cual que sea, porque el legislador en su responsabilidad elija entre las diferentes soluciones y diga, por ejemplo, se lo paga la pareja o se lo paga en parte la pareja o lo paga la pareja hasta un nivel de renta o lo paga el Estado, ¿no?, por la financiación. O se puede elegir el donator del material genético solo por estas razones y no por otras. La anonimidad está garantizada o no está garantizada, ¿no? Bueno, aquí vemos cómo los problemas son muy complejos. Vamos a este tercer caso, que es un poco más original, porque el caso concreto es, bueno, es algo que pasa de vez en cuando, pero las consecuencias son un poco extrañas, porque había sido considerado, es lo que ha pasado en este caso concreto, como un caso de escuela. No sé si se utiliza esa palabra aquí en español. Es decir, para un ejemplo de algo que puede pasar en abstracto, que pero es improbable que pase. Bueno, hay una pareja heterosexual que se casa normalmente según las reglas tradicionales muy antiguas del matrimonio. Pero el marido, después de unos años, cambia su sexo, algo que se puede ahora hacer, como ustedes saben. Del Olm, para describir al final del siglo XVIII que la omnipotencia del Parlamento inglés decía: el Parlamento inglés puede hacer todo, con la excepción de cambiar el hombre en mujer y la mujer en hombre. Esto ya se puede hacer, ¿no?, como sabemos muy bien.
Bueno, la ley italiana establece que cuando hay cambio de sexo, con la anotación en el registro civil del cambio de sexo, el funcionario tiene que anotar que el matrimonio es disuelto, porque como no existe en el ordenamiento italiano el matrimonio entre personas del mismo sexo, automáticamente el matrimonio es disuelto sin necesidad de petición de uno de los miembros de la pareja, ni del que ha cambiado de sexo ni del otro. Eso es normalmente lo que pasa en la mayoría de los casos cuando hay cambio de sexo, ¿no? Hay consenso también en la interrupción del matrimonio. Pero no es lo que pasó en este caso, porque en este caso los dos miembros de la pareja querían guardar el vínculo matrimonial, entonces se opusieron a este fenómeno muy raro. Claro que estamos hablando de un caso quizá cuando va a repetirse otro caso de este tipo en la práctica, que la doctrina ha llamado de divorcio imposto o de disolución automática del matrimonio. Bueno, hay que subrayar que en el momento, hasta la fecha, la ley italiana no prevé ni el matrimonio entre personas del mismo sexo, ni una ley que reglamente la convivencia no matrimonial heterosexual como homosexual. Eso no significa que no existan en la práctica mecanismos de protección de los hijos, que son de creación jurisprudencial y que son bastante asentados. Pero no hay una ley ni del primer tipo ni del segundo tipo. Bueno, ¿qué dice el Tribunal Constitucional en la sentencia 170 de 2014? Que ha sido muy criticada, sobre todo por los que están en favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, y que a mi parecer se puede criticar también de una perspectiva opuesta. El Tribunal Constitucional confirma su posición según la cual el matrimonio en Italia es reconocido solo entre personas de sexo diferente. Pero aquí hay que hacer un aclaramiento. Bueno, en esta sentencia, número 138 de 2010, la cuestión era no si una ley adoptada anteriormente por el Parlamento que introduciese el matrimonio entre personas del mismo sexo fuese constitucional, como aquí en España. No, si directamente de la Constitución se pudiese derivar la introducción del matrimonio entre personas del mismo sexo, que a mí me parece es otro asunto, ¿no? Son dos asuntos diferentes, ¿no? Y el Tribunal Constitucional italiano, exactamente como el Tribunal Constitucional francés en el mismo momento, dice, bueno, hay un margen por el legislador, ¿no? Yo no puedo reinterpretar el texto constitucional hasta el punto de derivar del debate en la Asamblea Constituyente algo que no estaba en el espectro de las posibilidades concretas. Nadie en la Constituyente, en 1947, es obvio, se planteaba este asunto del matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, dice el Tribunal Constitucional, el legislador tiene varias opciones, como demuestran las prácticas de los países europeos. Puede introducir una convivencia registrada a la francesa, Pax, a la alemana, Lebenspartnerschaft. Cita también el caso español de la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, aun si no es claro si este sería constitucionalmente legítimo. Y lo que dice en esa sentencia anterior, 138 de 2010, lo que el legislador tiene que hacer es introducir una ley que reglamente las parejas del mismo sexo, porque la pareja entre personas homosexuales es una formación social y que bajo el artículo 2 de la Constitución italiana, que dice la República reconoce y garantiza los derechos inviolables del hombre, sea como individuo, sea en las formaciones sociales en las cuales se desarrolla su personalidad, siendo una formación social en la cual se desarrolla la personalidad individual, es necesario que sea prevista y reglamentada por el legislador según las opciones que él hace, sea una reglamentación solo por parejas homosexuales, sea por parejas homosexuales o heterosexuales, y no está claro si podría el legislador introducir también el matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso no es claro de la sentencia 138. Bueno, en esta sentencia 170 el tribunal confirma esta jurisprudencia, incluso a mi parecer refuerza la hostilidad hacia el matrimonio entre personas del mismo sexo, porque dice la noción heterosexual del matrimonio es presupuesta por la Constitución, es decir, es una noción que el legislador recoge del Código Civil. Y entonces el contenido esencial de esa noción no podría ser modificado. Y eso no era claro en la primera sentencia. Me parece que puede desumirse de esta, pero sobre eso se podría discutir. Y bueno, dicho esto, dice, la pareja en cuestión no tiene el derecho a conservar
el vínculo matrimonial. Porque el Estado, hasta cuando la legislación es la legislación actual, ha optado por la característica heterosexual del matrimonio como elemento que constituye el matrimonio. Pero la disolución automática del matrimonio en caso de cambio de sexo por parte de uno de los dos cónyuges es inconstitucional, por violación del artículo 2 y del derecho que esta pareja tiene a una disciplina con una convivencia reglamentada. Entonces, la violación no es del derecho a casarse o a guardar la validez del matrimonio, sino a tener acceso a una convivencia reglamentada, que sin embargo en el momento no existe. Entonces los efectos de esas sentencias son claros, porque se dice también, ¿qué pasa en el caso concreto? ¿Ellos siguen siendo casados? Bueno, ya se había disuelto el vínculo matrimonial. Y sobre todo el Tribunal Constitucional dice que el matrimonio entre personas del mismo sexo no es admitido en el ordenamiento jurídico italiano, lo subraya. Y del otro lado, una convivencia reglamentada, sí, pero eso solo sería un monito al legislador, una invitación al legislador para que la reglamente. Sí. Entonces, aquí también una decisión quizá menos controvertida de las dos anteriores, pero muy altamente problemática y sobre todo incoherente entre las premisas y la inconstitucionalidad, porque se podría llegar a dos conclusiones. El Tribunal Constitucional, a mi parecer, tenía dos carriles. El primero era decir que hay una excepción a la prohibición del matrimonio homosexual y se refiere a casos como esto. En este caso, el matrimonio existe y no se puede anular sino bajo petición de una de las dos partes. Nuestro sistema jurídico conoce reglas generales con excepciones para casos particulares. Eso no habría afectado a la configuración del matrimonio, solo habría permitido una excepción justificada por las circunstancias concretas. Pero no es esto que ha hecho el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional ha dicho que tampoco en este caso hay sobrevivencia del matrimonio. Y del otro lado no ha adoptado la perspectiva exactamente opuesta, que era la de decir, bueno, como el matrimonio entre personas del mismo sexo en ningún caso es admitido en el ordenamiento italiano, esta ley es constitucionalmente legítima porque tiene la finalidad justamente de realizar este principio. Bueno, pasamos a este tercer caso, que a mi parecer es el más sorprendente de todos. Empezamos con el problema concreto. El problema concreto son las deportaciones y en unos casos la supresión física de ciudadanos italianos por las tropas alemanas en la parte final de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno italiano había sido aliado de Alemania hasta 1943, en 1943 cambia de lado y el ejército alemán ocupa militarmente 2/3 del territorio nacional. Y hay conflictos y varios episodios calificados, y eso no es controvertido, como crímenes contra la humanidad. Hay varias peticiones de compensación en sede civil hacia el Estado alemán, es decir, se pide a un juez que condane a la República Federal de Alemania a pagar una indemnización, sea a los sobrevivientes, ya muy mayores, de deportaciones en campos de concentración, sea a sus herederos. Eso es el asunto, controversia entre Italia y Alemania, y los dos estados se ponen de acuerdo y llevan el caso al Tribunal Internacional de Justicia, que con una sentencia en 2012 declara que existe una costumbre internacional en virtud de la cual los estados son inmunes de peticiones de compensación por actos cometidos por sus gentes, iure imperi, incluso cuando se trata de crímenes contra la humanidad. Entonces, en consecuencia de esto, el Estado italiano, aquí hay un error, disculpen, el número de la ley no la corregí, bueno, no consigo corregirla y lo haré después. En consecuencia de esto, el Estado italiano adopta una ley que establece que cuando alguien pide en un juicio la compensación por
crímenes contra la humanidad cometidos por agentes de un Estado extranjero en parte en el territorio italiano, el juez tiene que declarar el defecto de jurisdicción. Bueno, eso es el fallo. El Tribunal de Florencia, al cual se han dirigido dos supervivientes y los herederos de un tercero, el Tribunal de Florencia plantea al Tribunal Constitucional la cuestión de inconstitucionalidad, sea de la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia, sea de la ley que da ejecución en Italia al Estatuto de las Naciones Unidas, en el cual hay un artículo que obliga a los estados a dar ejecución a las sentencias del Tribunal Internacional de Justicia, sea de la ley 5 de 2013, no 150, 5 de 2013, que establece que el juez al cual se presentan partes que piden la compensación, tiene que declarar el defecto de jurisdicción. Bueno, entonces, como he puesto aquí, además, en la cultura jurídica italiana se adopta una perspectiva dualista en la relación entre derecho interno y derecho internacional, pero en lo que se refiere a las normas internacionales generalmente reconocidas, artículo 10, apartado 2 de la Constitución italiana, la Constitución dice que el Estado italiano se conforma a las reglas de derecho internacional generalmente reconocidas. Además, como ya decía, el Estatuto de las Naciones Unidas establece que los Estados tienen la obligación de respetar las sentencias del Tribunal Internacional de Justicia, y esta obligación es relevante por el derecho interno italiano, por la ley, en virtud de la ley que establece la ejecución del Estatuto de las Naciones Unidas. Y esta ley de 2013 había establecido, obligado a los jueces a reconocer el defecto de jurisdicción frente a las demandas de reparaciones contra estados extranjeros, conformemente a sentencias del Tribunal Internacional de Justicia. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional? En primer lugar, el Tribunal Constitucional italiano reconoce que la competencia a interpretar el derecho internacional y a reconocer una costumbre internacional pertenece al Tribunal Internacional de Justicia. Y dice, como ellos lo hicieron, nosotros tomamos acta del hecho que esta costumbre, existe. Sin embargo, el Tribunal Constitucional italiano afirma que una costumbre internacional puede ser incorporada en el derecho italiano, como establece el artículo 10 de la Constitución, que dice el ordenamiento italiano se conforma a las normas de derecho internacional generalmente reconocida, solo a la condición que esta costumbre no contraste con los principios constitucionales supremos. Aquí hay que hacer una pequeña paréntesis. Según el Tribunal Constitucional italiano, hay una parte de la Constitución que es el núcleo duro. Y este núcleo duro de la Constitución resiste sea a la modificación con leyes de reforma constitucional, sea a la integración europea, es decir, los tratados europeos y los actos derivados del derecho europeo no pueden contrastar con este núcleo duro, sea a otras fuentes exteriores, por ejemplo el concordato entre Italia y la Iglesia Católica, sea, y lo sabemos con esta sentencia, al derecho internacional general, que no estaba tan claro hasta este momento, ¿no? Entonces, aún si reconoce el Tribunal Constitucional italiano que esta costumbre internacional tendría valor en Italia de norma constitucional, es decir, de norma constitucional correspondiente a la norma de derecho internacional, no puede incorporarse en el derecho constitucional italiano porque la exención de responsabilidad de los estados extranjeros por actos de sus agentes, iure imperi, que consisten en crímenes contra la humanidad, viola el principio de la protección de los derechos humanos, artículo 2 de la Constitución italiana, no 24, la cláusula general, y el derecho a la protección jurisdiccional, porque en este caso el derecho a la protección de los derechos, el derecho al acceso a la justicia es sacrificado de manera integral. Aquí también aparece el principio de proporcionalidad, aun si aplicado, a mi parecer, de manera un poquito irregular, ¿no? Porque
Entonces, dicha costumbre no puede incorporarse en el derecho italiano. En consecuencia, el Tribunal Constitucional declara inconstitucional sea la ley de ejecución en Italia del Estatuto de las Naciones Unidas, pero limitadamente a la obligación de acatar las sentencias del Tribunal Internacional de Justicia, específicamente a la sentencia de 2012, sea la ley número 5 de 2013 que obliga a los jueces a declarar el defecto de jurisdicción en caso de demandas de indemnización contra estados extranjeros. ¿Cuál puede ser la consecuencia de esta sentencia? Yo no lo sé, ¿no? ¿Qué se puede hacer con Alemania? No sé, ir a confiscar la embajada o... bueno, porque cualquier construcción abstracta de derecho, y eso es un giro que pasa en las diferentes sentencias, también las anteriores, tienes que confrontarse con la realidad concreta. Un juez constitucional puede decir lo que quiere, pero tiene que decir algo que sea posible implementar con decisiones concretas, ¿no? Bueno, es una sentencia 238, es de septiembre, me parece, octubre, es una sentencia muy reciente, todavía no conocemos las reacciones, si Alemania puede plantear otra cuestión frente al Tribunal Internacional de Justicia, pero aquí también, yo digo, hay una utilización del núcleo duro de manera muy fuerte y de manera también muy discutible, porque es verdad que están en cuestión derechos fundamentales de importancia primaria en este caso, es decir, violaciones que consisten en crímenes contra la humanidad, pero lo que es controvertido en este momento solo es la reparación civil y el acceso, el conflicto entre el derecho al acceso a la justicia y la inmunidad del Estado extranjero, a mi parecer, se resuelve con un criterio muy banal de derecho constitucional, el principio de especialidad. Hay una regla y la excepción. Creo que eso es sentido común, pero no es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Por final, dos palabras sobre el último fallo, que es mucho más simple, porque ya casi se acaba mi tiempo, creo. Sentencia 239 de 2014, también muy reciente. El derecho italiano permite, en varias circunstancias, sobre todo por crímenes menos graves, que la madre condenada pueda expiar su pena por un máximo de 4 años, sea como cantidad de conjunto de la pena, sea como cantidad residua, en formas alternativas a la cárcel. En italiano se llama detenzione domiciliare, arresti domiciliari, pero después de la condena, cuando tiene hijos menores de 10 años. Es la razón de este criterio es permitir la relación entre madre y hijo y permitir que esa relación se desarrolle fuera de la cárcel. Y es reconocido este derecho a la madre y cuando no exista la madre, subsidiariamente al padre. Una mujer nigeriana condenada por un crimen bastante grave, reducción en esclavitud, no tenía acceso a este beneficio porque había sido condenada a una pena de entidad superior de un lado y no había utilizado una facultad que le habría permitido de beneficiar de esta forma alternativa a la cárcel, es decir, cooperar con la justicia, arrepentirse. El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional esta limitación del acceso a las medidas alternativas a la cárcel, a la condición que la persona condenada no sea socialmente peligrosa. ¿Con qué parámetro constitucional? El parámetro constitucional, es decir, el criterio de la decisión, es el llamado interés superior del hijo menor, cuya base constitucional el tribunal la encuentra, sea en los artículos 29, 30 y 31 de la Constitución, que hablan de manera muy general de protección de la familia y que no ponen este principio, sea en el Convenio Internacional sobre los Derechos de los Niños, en particular en el artículo 3. Hay otros precedentes en los cuales el Tribunal Constitucional italiano ha utilizado este artículo 3 del Convenio Internacional sobre los Derechos de los Niños para reducir, por ejemplo, había una ley que establecía que cuando había una declaración falsa de los padres en la registración de los hijos había una consecuencia automática
sobre la patria potestas. Y allí el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esta ley porque no tomaba en cuenta de manera bastante fuerte el interés superior del hijo menor. El interés superior del hijo menor, dice en este caso también el Tribunal Constitucional, no puede ser totalmente sacrificado en la ponderación con la potestad del Estado de reprimir los crímenes, a pesar de que esta también tenga relevancia constitucional. Aquí también es una cuestión de proporcionalidad y de razonabilidad, según el Tribunal. Es decir, que el interés del hijo menor sería sacrificado si existiera una peligrosidad social de la madre, pero no puede ser sacrificado simplemente porque la cantidad de años, por la gravedad del crimen, digamos. Aquí también el parámetro constitucional es muy incierto, porque estos artículos 29, 30 y 31 no dicen nada sobre este asunto, y el interés superior del hijo menor se puede dudar que pueda llegar hasta el punto de influir en la represión penal de crímenes cometidos por la madre. Bueno, voy a concluir ahora muy rápidamente, porque ya el tiempo se ha acabado, unas consideraciones de conjunto sobre estas sentencias que ya en parte he intentado de proponer hablando de cada una de ellas. Consideraciones que no pueden suprimir la diferencia entre estos 5 fallos, que son muy diferentes, se refieren a asuntos que no tienen nada que ver la una con la otra. Pero hay unos problemas transversales, a mi parecer, que al final son problemas conocidos a los que estudian el derecho constitucional e incluso el derecho internacional de los derechos humanos y los derechos fundamentales. Primer aspecto, como ya intenté de demostrar, en general hay una construcción muy innovadora del parámetro constitucional, que en muchos casos no se basa en fundamentos textuales claros para los derechos protegidos, o que se funda en una interpretación muy innovadora de un derecho protegido. Por ejemplo, ese es el caso del derecho de voto. En todos esos casos, quizá con la excepción de la sentencia sobre el divorcio del transexual, el Tribunal Constitucional ha cambiado un poco sus precedentes o ha extendido mucho, como en el último caso, el alcance de sus precedentes. La utilización, eso no es nada nuevo, sobre todo por la racionalidad, de los principios de razonabilidad y de proporcionalidad, pero de una manera que deja en mano del Tribunal Constitucional formas de decisión no controlables, ¿no? Y aquí yo hago una apuesta ideológica, es decir, a mí me parece que es central en el constitucionalismo no solo la limitación del poder, sino también la controlabilidad del poder, que existan criterios bajo los cuales se pueda evaluar la actuación de los poderes públicos, y eso se refiere incluso a los tribunales constitucionales. Cuando los tribunales constitucionales crean derecho en la nada, ¿no? o utilizan esos principios tan importantes de manera irregular y sin respeto de sus precedentes, la legitimidad de sus decisiones, no hablo de la validez de la sentencia, sino de la legitimidad en sentido político democrático, es cuestionable. Es frecuente la cita de precedentes extranjeros en todos estos fallos. Se sabe muy bien que es una tendencia reciente de los tribunales constitucionales, no es nada novedoso, pero el Tribunal Constitucional italiano en este año, en estos fallos, ha incrementado mucho esta tendencia. Como siempre, y eso también no es nada de nuevo, utilizándolos cuando le cae bien, ¿no? No cuando no le cae bien, ¿no? Lo hace en la sentencia sobre el derecho, sobre el sistema electoral, lo hace en la sentencia sobre el matrimonio de los transexuales, lo hace también en la sentencia sobre procreación asistida. No encuentra, sin embargo, ningún precedente en las demás dos, ¿no? Donde adopta una actuación muy personalizada sí. O de precedentes supranacionales incluso.
Otra tendencia es una extremización de lo que nosotros en Italia llamamos el derecho dúctil, ¿cómo se dice? ¿Dúctil o dúctil? Dúctil, tomando el título de un libro de Gustavo Zagrebelsky que ha tenido una enorme influencia en la doctrina italiana y aún más en otros países, publicado en 1992. Es decir, esta pretensión de adaptar el derecho al caso concreto, de dar respuestas al caso concreto, no de juzgar sobre la ley, que sería la tarea del Tribunal Constitucional, especialmente en un sistema en el cual no hay recurso individual directo, sino de ajustar la ley por el caso concreto. Eso explica, por ejemplo, me parece, la sentencia 170 sobre el divorcio del transexual. El Tribunal Constitucional quería ser fiel a su posición sobre el matrimonio homosexual, pero quería darle algo de reconocimiento a esos dos pobres sin llegar a crear una excepción general, ¿no? A mí me parece que hay una atención insuficiente para las consecuencias de sistema de estas decisiones. En términos de responsabilidad internacional del Estado, en el caso Italia contra Alemania, de la seguridad en el sistema de represión penal, del efecto del cambio de un sistema electoral sobre el sistema político en un momento de transición, dejando de lado la cuestión si heteróloga o no heteróloga, de las consecuencias en términos de exigencias de reglamentación de la fecundación heteróloga una vez que se admita esto, de las consecuencias sobre sea el caso concreto, sea la disciplina general en el caso de la interrupción del matrimonio que hemos visto. Aún más, ya lo anticipé, es decir, la justicia constitucional no solo aparece como una legislación negativa, según la expresión de Kelsen, y no solo la adopción de una solución en positivo por el Tribunal Constitucional es adoptada cuando es la única posible por la Constitución, sino hay la tendencia del Tribunal Constitucional a adoptar una nueva disciplina legislativa, quizá diciendo el legislador puede intervenir y modificarla. Una disciplina, no sé, supletoria, ¿no?, que pueda ser modificada por el legislador sucesivo. Entonces, lo que yo llamaría una manipulación de la legislación y una creación por los jueces de una nueva regla de derecho, aun cuando existen diversas formas de interpretación de los principios constitucionales. Tampoco eso es totalmente nuevo, pero lo vemos de manera fuerte en este caso. Aquí también hay un problema de conflicto entre diferentes niveles de protección. Eso se ve sea en el caso del derecho electoral, sea en el caso de la procreación asistida, porque en los dos casos la cuestión había sido planteada en Estrasburgo y en Italia en consecuencia de Estrasburgo, pero aun cuando Estrasburgo dice que hay margen de apreciación nacional, el Tribunal Constitucional la utiliza en contra del legislador, ¿no? Mientras que en otro caso, el último, hay un conflicto directo con una jurisdicción internacional muy importante como el Tribunal Internacional de Justicia. Yo creo que no existan muchos ejemplos de un Estado democrático consolidado con una tradición jurídica de un cierto nivel que se enfrenta con el Tribunal Internacional de Justicia de esta manera. No es Bielorrusia, ¿no?, por el momento, ¿no? Una tendencia a la intervención fuerte sobre cuestiones políticamente, socialmente o éticamente controvertidas, con un parámetro constitucional frágil en todos esos casos. Porque no es que hay una regla clara o un principio claro, claramente interpretado siempre de la misma manera en casos anteriores, el legislador va en contra de eso y bueno, eso es el pan cotidiano de la justicia constitucional. No, aquí tenemos opciones del legislador, o en el último caso opciones de la justicia internacional, y el Tribunal Constitucional que adopta una interpretación nueva y se pone en contra de las opciones del legislador. Hay que plantearse la cuestión si no hay aquí algo de que yo llamaría populismo jurisdiccional, ¿no?, de un Tribunal Constitucional que busca un consenso y que
que busca un consenso porque la ley electoral era muy impopular, porque en una parte de la opinión pública, aún si a mi parecer en una minoría solo de la población, la ley sobre la fecundación asistida era muy criticada, porque la exención de la jurisdicción allí máximamente hay consenso sobre esta decisión del Tribunal Constitucional. Es decir, un Tribunal Constitucional que busca consenso, ¿no? Que, con tendencia a populismo jurisdiccional. Y la última es verdaderamente una pregunta, ¿no? Porque tenemos estos 5 fallos, habría podido citar otros o solo unos de ellos. La pregunta que yo me hago, y que quizá es una pregunta que muchos no se hacen, ¿no? Es si no estamos al inicio de una nueva temporada de una nueva época de activismo judicial por el Tribunal Constitucional italiano. Por algunos el problema no existe, ¿no? Porque no existe en sí mismo la noción de activismo judicial. Para mí existe, y un poco más allá de los elementos subjetivos o de mi percepción incluso ideológica de los problemas que puede haberme llevado a criticar unas de esas sentencias, yo creo que si las miramos en el conjunto, que son casos diferentes, es justamente esto que aparece como evidente, ¿no? Una tendencia a la judicial politics muy fuerte, entonces si esto es un episodio, puede ser un episodio o puede ser una época. Si es una época, yo, bueno, como ciudadano de una república democrática, tengo muchas dudas. Gracias. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias al profesor Marco Olivetti por este cuadro tan completo de la situación y por todas las sugerencias de reflexión basadas en el derecho italiano, pero creo que también pues, nos pueden aportar en su traslado a nuestra situación particular española. Ahora, si os parece, abrimos un turno de debate. Yo creo que, dada la hora, lo más oportuno sería que quien quiera formular alguna pregunta las formule todas al mismo tiempo, o sea, conjuntamente, y luego daremos un turno final al profesor Olivetti para que la responda. ¿De acuerdo? Bien fuerte porque no hay micros. Bueno, yo tenía una pregunta, por curiosidad, ¿cómo se llama? Creo que es la ley Calderoni. Sí, sí. ¿Cómo se le llama popularmente? Ah. ¿Y por qué se derogó la Macarena? Si va bien. ¿Más preguntas? ¿Sí? No, quería preguntar si la declaración de constitucionalidad de la ley Calderoni y también de la individual de drogas puede ser también una consecuencia de la película de la Me pregunto si la Corte Constitucional Italiana está tomando el camino que usó quizá durante 20 años el fracaso misterico y que dio lugar a acuñar un concepto como el de el poder de los jueces, el Richterstaat, que llamó Cerramos aquí, si os parece, las preguntas. Pues damos un turno final al profesor Olivetti para la respuesta. Gracias por las preguntas, las 4 preguntas, todas muy interesantes. Primero, la ley electoral. No sé cómo se puede traducir la expresión que se utiliza por los periódicos italianos para definir la ley Calderoli.
por Cata, pero no creo que sea interesante muchísimo esto. Quizá el profesor Castellà puede hacer la traducción separadamente después de la ponencia. ¿Por qué había sido derogada la ley anterior, ley Mattarella? Y cuando digo Tribunal Constitucional con composición política, Mattarella es uno de los miembros del Tribunal Constitucional ahora. El autor de la ley electoral es uno de los jueces que declararon inconstitucional la ley electoral sucesiva. Bueno, para decir cuánto es política, ¿no? Y es un profesor de Derecho Público que era un importante miembro de la democracia cristiana y después del Partido Demócrata. La ley Mattarella se derogó por intereses, yo creo, simplemente de la mayoría de centro-derecha que existía en aquel momento y para limitar los efectos que habría producido la aplicación de la ley Mattarella en las elecciones de 2006, en las cuales la mayoría saliente tenía miedo de perder y de hecho perdió, pero con una ley que generó mucha instabilidad al interior de la nueva mayoría. Esa fue la ley ocasional. Y yo no sé si puedo decir un consenso, pero hay una tendencia muy fuerte en la opinión pública italiana a decir que la ley Calderoli ha sido una ley muy que ha causado muchos daños, aun si eso ha dependido mucho también de la decadencia de los partidos. Es un asunto en el cual no es claro cuál es la causa y cuál es el efecto, es decir, si la decadencia de los partidos ha sido producida por la ley o si la mala aplicación de la ley es una consecuencia de la decadencia de los partidos, ¿no? Claro, la pregunta sobre si estamos frente al fin de la época de Berlusconi es una pregunta legítima. Bueno, estamos al fin de la época de Berlusconi, eso es un hecho consumado. Si esas decisiones son también una consecuencia del fin de la época de Berlusconi. De hecho, muchas leyes de este periodo han sido declaradas inconstitucional por el Tribunal Constitucional y yo, entre las demás que habría podido citar y comentar como ejemplo de activismo judicial, es la ley que ha intervenido en materia de normas sobre consumo de droga. Una sentencia la declaró inconstitucional este mismo año. Yo creo que quizá es más, y intento de contestar también a la última pregunta, yo veo dos causas, por lo menos si se comparte mi análisis, que estamos frente a una nueva tendencia al activismo judicial. De un lado, un cierto vacío en el sistema político. Estamos, en el caso de Italia, al fin de una época de duración de 20 años, empiezada en 93-94, y que se ha acabado con las elecciones de 2013. Y una época nueva en la cual las características del sistema político todavía no están definidas y se van definiendo ahora. Y las líneas de conflictos no son más las que existían antes. Entonces, un vacío y del otro lado, un intento del Tribunal Constitucional de legitimarse a sí mismo, de reforzar su papel al interior del sistema constitucional. No es en el sentido de tener una agenda para que, no sé, los jueces constitucionales, una vez salidos del tribunal, puedan candidarse a las elecciones o fundar un partido. No es en este sentido que hablo de búsqueda de un consenso político. Es más el intento de reforzar la legitimación de su propio papel, no solo frente a la política, sino también frente a los jueces supranacionales y frente a los jueces comunes. Es decir, yo creo que existiese una preocupación en los jueces constitucionales de quedarse en una posición en la cual, de un lado, crecía la importancia de los jueces nacionales y supranacionales, del otro lado, de los jueces comunes como protectores de los derechos fundamentales en el derecho interno, y con un papel del Tribunal Constitucional que, sin acceso directo, podía quedar un poco indefinido y reducido al papel de solución de los conflictos Estado-región. Y entonces quizá hay una estrategia de reconstruir un espacio para la justicia constitucional que es fuerte no solo hacia el mundo político en este contexto de vacío,
y también hacia actores supranacionales y jueces comunes. Después hay, como siempre, asuntos personales, ¿no? La personalidad de los jueces que estaban en este tribunal, los redactores de unas de esas sentencias, deseo de protagonismo individual. Eso es la normalidad de la experiencia humana. Cada uno de nosotros necesita ser más evidente, tener más importancia, tener más poder, aparecer más. Y los jueces constitucionales no son inmunes de esta tendencia humana que nos afecta a todos, ¿no? Entonces, la última pregunta. Entonces, el camino del Bundesverfassungsgericht hacia el Richterstaat. Bueno, es demasiado temprano para decirlo, y además yo creo que el Bundesverfassungsgericht, con el sentido de la disciplina típico de los alemanes, ha hecho un camino muy fuerte hacia el Richterstaat, pero construyendo generalmente criterios ciertos, claros, quizá muy innovadores al principio, pero estables. Bueno, en este contexto el ciudadano sabe cuál es el derecho. Bueno, es un derecho que tiene su origen en la Constitución con una mediación muy fuerte de los jueces, pero son criterios estables que tienden a ser aplicados de manera regular. Aquí puede ser que estamos al principio de una época de este tipo, entonces ahora percibimos la novedad. Un Richterstaat al inicio del fenómeno adopta decisiones novedosas, pero si es un tribunal disciplinado, después es estable, porque es una limitación fuerte del poder político y de los demás poderes, pero es cierta y clara, es una forma de seguridad jurídica diferente de la tradicional con base legislativa, pero de seguridad jurídica. A mí lo que personalmente me asusta más por mi sensibilidad positivista hacia el derecho constitucional es que son decisiones todas imprevibles. Yo conozco muchos colegas que justo antes de la sentencia sobre el sistema electoral han hecho seminarios para explicar por qué el Tribunal Constitucional no podía que declarar inadmisible la cuestión y, si por coincidencia la hubiera declarado admisible, de declarar infundadas las cuestiones de inconstitucionalidad. Y entre ellos incluso unos antiguos presidentes del mismo Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, cuando hay, añado otra observación más, la jurisprudencia está siempre en evolución, pero un Tribunal Constitucional prudente hace evolucionar su jurisprudencia sobre asuntos menores. Sobre asuntos menores, después llega el caso importante, en el cual puede decir, bueno, señores, puedes gustar o no gustar, pero yo he hecho siempre esto en muchos casos menores. No lo hace sobre asuntos extremadamente controvertidos como estos, ¿no? Porque no es prudente y porque le expone a una objeción política y a dudas sobre su legitimidad. Ahora, frente al Tribunal Constitucional hay una política débil en este momento de transición, pero bueno, ya la reacción a la ley electoral ha sido la elaboración de un pacto entre Berlusconi y Renzi, cuyo contenido es una ley muy parecida a la que ha sido declarada inconstitucional. Entonces, eso no es, no es deseable, a mi parecer, cual que sea la opinión sobre el contenido de la mejor ley electoral y sobre el contenido de cada una de estas cuestiones. Entonces, ojalá fuera un Richterstaat a la alemana, pero yo tengo miedo en un Richterstaat a la italiana. Gracias. Muchas gracias al profesor Olivetti por su brillante conferencia, a todos vosotros por la asistencia, y quiero mencionar expresamente el agradecimiento a la profesora Aguilera y a la profesora Enriqueta Expósito por habernos tenido la oportunidad de tener este coloquio al final con sus estudiantes. Gracias. Muy bien.